nuestra fe en vivo. Ya han visto ustedes en esa toma aérea que tenemos algo muy diferente el día de hoy. Incluso estamos sentados en sillas diferentes. Y han visto que tengo nuevamente conmigo ni más ni menos que a Frank Morera. Frank, bienvenido a nuestra fe en vivo. Gracias, Pepe. Dios te bendiga. En un momento más vamos a explicar de qué se trata todo esto que tenemos de frente. Pero antes de nada, vamos, como siempre, a ponernos en las manos del Señor. Acompáñanos en esta oración. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pedimos que el Espíritu Santo obre a través de este programa el día de hoy. Hemos llegado, Padre, a esta semana grande, la Semana Santa. Y queremos vivir esta semana, no ser meros espectadores, sino queremos vivir cada día de esta semana para llegar a esa Pascua gloriosa de la resurrección, donde tu Hijo nos trae la vida y nos garantiza que nosotros también un día resucitaremos con Él. Así que pues, ponemos en tus manos este programa, pedimos la unción del Espíritu para cualquier cosa que aquí se hable y para cada televidente y radioescucha, que ese Espíritu le enseñe lo que en esta tarde, en este día, vamos a compartir. Y a ti, Virgen María, acompáñanos durante toda esta semana de una manera muy especial. Amén. Hemos llegado a la gran Semana Santa. Cuaresma nos ha preparado. Cuaresma ha sido ese caminar para prepararnos, para llegar, como en la oración pedí, para llegar a vivir estos días tan santos. Y hoy tenemos un programa muy especial. Muy especial. Frank Morera nos va a hacer el gran favor de explicarnos de los símbolos judíos, del Passover judío, de la Pascua judía, qué relación hay con nuestra misa, con nuestra Eucaristía católica. Frank, primero que nada, en Semana Santa la gente, muchos piensan que es de la semana de la vacación. En mi país, México, Ciudad de México, se vacía en Semana Santa, la gente se va a las playas. Y de lo que menos piensan es que esta semana no solamente nos recuerda, sino nos tiene que hacer vivir lo que pasó hace 2 años. Como no, Pepe, es lo que yo siempre digo, los católicos no celebramos una fecha, celebramos un hecho. Y el hecho que celebramos Semana Santa es el hecho central de la fe, la redención. Y no solo la redención, la promesa de Dios de estar presente con nosotros hasta el final de los tiempos en la nueva alianza. Esa presencia continua de Jesús, que es lo que vamos a ver hoy nosotros acá. Pero ¿qué dices de esos católicos que la Semana Santa no la ven desde esta perspectiva, sino la ven más desde la perspectiva del mundo de unos días de asueto y se van pues, a la playa, a la montaña, o qué sé yo, donde la gente se va? Bueno, las palabras que te voy a decir no son mías, son de Juan Pablo II, para que nadie después pues escriba al canal diciendo las cosas que yo dije. Lo dijo Juan Pablo II. Juan Pablo II dijo que de los 1.000 millones de católicos, la mitad, 500 millones, eran paganos bautizados. Así que si se van en vacaciones de Semana Santa a la playa, pues son paganos bautizados. Tan sencillo como eso. La ventaja es que esta gente que tenemos hoy día, que nos está viendo y que nos está escuchando por Radio Católica Mundial, pues me imagino que si están en su casa es porque van a estar la semana entera completa. Ojalá que no sean paganos bautizados. Eso es lo que oramos a la iglesia. No, yo creo que la gente que ve a WTN ya ha dejado de ser pagano bautizado y ha pasado a ser un católico que está viviendo su fe en vivo. Lo más terrible de Pepe es que los que más exigen a Dios son los paganos bautizados. Porque a la hora de pedir, cuando hay un problema, una calamidad, oye tú cómo piden y cómo exigen. Pero cuando llegue el día del Señor, en vez de celebrarlo, se van a la playa. Correcto. Cada cual recoge lo que siembra. Pero para ayudarlo a usted a que esta Semana Santa sea una semana diferente, es que hemos invitado a Frank. Frank tiene unos conocimientos muy profundos en cuanto a la cultura judía y la conexión de esa cultura judía que es de donde viene nuestra religión, porque recuerden, Jesús fue judío, vivió como judío y murió como judío. Él jamás abdicó de la fe judía. Él lo que nos trajo fue la nueva vida, lo que llamamos nosotros el cristianismo, la nueva manera de vivir, porque yo lo he insistido muchas veces, Frank, el catolicismo no es una religión solamente, no es un conjunto de dogmas y un conjunto de rituales, sino el catolicismo tiene que ser un estilo de vida. Un estilo de vida donde cada día, no solamente el domingo en la hora de la misa, sino cada día vivamos como cristianos. Y ese es un compromiso muy grande. Es que si tú no tienes una vida de oración durante toda la semana, lo que vas a hacer el domingo a la misa es ser un espectador. La misa es la culminación de tu semana de oración. Correcto. Y es el sacramento por excelencia, la Eucaristía, la misa. Pues entramos a la Eucaristía, que tenemos muy poco tiempo. Vamos a ir a unos mensajes en un minuto. Así que yo lo que le voy a pedir es que si tiene por ahí papel y lápiz, pueden tomar nota, ¿verdad? Porque tú vas a mencionar algunas citas bíblicas. Algunas cuantas, sí. Algunas cuantas, así que vamos a ir a estos primeros mensajes y yo creo que van a ser los únicos mensajes porque después nos vamos a meter de lleno en este precioso tema que es de la cultura judía, de la cena judía, cómo pasamos nosotros a nuestra
misa actual. No piensen que la inventó ningún papa, viene desde allá. Y Fran en un par de minutos nos va a hacer favor de explicarlos. Así que no se vayan, este programa es especial, va usted a aprender muchísimo. Volvemos enseguida. Frank Norera y su servidor Pepe Alonso. Así que Frank, entonces vamos a hablar pues de los orígenes o la relación entre la cultura judía, la cena pascual judía. La cena pascual judía y nuestra misa. ¿Por dónde quieres empezar? Ok, Pepe, la primera vez que yo vi la relación entre la cena pascual y la misa, yo todavía era católico, pero no estaba envuelto en estos temas de apologética. Y a mi trabajo me llegó un folleto de cosas judías por equivocación a mi nombre. Eso fue por lo menos 10 años antes de que entré yo en apologética. Y cuando yo abro el folleto, yo veo que estaban vendiendo las cosas para la cena pascual. Y cuando yo miré, dije, pero esto es un altar católico. Y era una mesa judía. Y ahí yo empecé a investigar. Entonces me di cuenta la similitud, como si lo pueden ver los hermanos televidentes, la similitud que hay entre los elementos de la cena pascual judía que tenemos aquí y los elementos de la misa católica. Tú me hacías una pregunta en el intermedio. ¿Esto lo inventó la iglesia? ¿Esto lo inventó Jesús? Jesús, la noche que ahora el jueves vamos a celebrar la Cena del Señor, la Pascua que pasó con sus discípulos. ¿Jesús ahí fue que se le ocurrió estos elementos o de dónde vienen? Comenzamos por acá. El ritual que se celebra hoy, esto yo lo compré en Israel, es el Hagadá de la Pascua. Hay dos elementos esenciales en la Pascua. Uno es el Hagadá, que es el ritual, que siempre es el mismo, y el Seder, el Hagadá es lo que está escrito y el Seder es el orden de la cena pascual. El Hagadá de la Pascua que tenemos en este momento viene del segundo templo, o sea, viene de unos 100 años antes de Jesús. Pero el ritual de la cena pascual, tú sabes que en Éxodo 12 se describe como el pueblo de Israel debe matar un cordero macho sin defecto, untar con sangre las puertas de la casa y comer el cordero completo en la noche de la Pascua con sus familias y sus invitados, si no son muy numerosos. Con el tiempo se desarrolló la cena pascual en Israel, una cultura cuyo el centro de la fe de Israel es la cena de la Pascua. La cena de la Pascua le habla a Israel de la redención. Tiene dos características. Una es la característica sacrificial, porque comienza con el sacrificio del cordero, y segundo es la comida ritual. La cena de la Pascua es un ritual. Yo le decía a un judío amigo mío que disfrutes la Pascua, y él me decía, comerme esa pila de hierbas amargas, eso no es disfrutar, porque es un ritual. Eso te iba yo a preguntar, veo que en esta mesa no tenemos hierbas amargas. No, yo por el tiempo, Pepe, esta clase dura casi 3 horas que yo doy, yo quité todo el elemento que no tiene similitud con la misa. La misa te iba a explicar que la cena pascual, ¿qué contiene la cena pascual de un judío hoy en día y un judío en estos años del judaísmo? Contiene dos candelabros con 2 velas, que al comienzo de la cena pascual, la mujer, la señora de la casa, con un velo, cubierto la cabeza con un velo, como en la iglesia antes del concilio, enciende las 2 velas y hace una oración al Dios creador de la luz y principio de toda alegría del mundo. Hace una oración moviendo así las manos sobre las velas. La madre, la principal de la casa, en ese momento la madre, la hija mayor. Prende las velas. Al comienzo de ahí, voy a ser muy breve, al comienzo de ahí, el niño más pequeño de la casa le pregunta al más anciano que por qué esta noche es diferente a las demás noches. Entonces el más anciano coge la Torah, coge el libro, o el Hagadá, si está escrito en el Hagadá, y empieza a leer la lectura del Éxodo, de cómo Israel fue liberado y le explica. ¿Nos quieres dar el texto? Porque hay gente que seguramente querrá leerlo. Sí, es todo Éxodo 12, todo lo que habla Éxodo 12 en adelante, que es la parte esencial. Entonces el anciano de la casa explica por qué la noche es diferente de las otras noches. En la mesa pascual va a haber unas hierbas amargas, marot, unas hierbas amargas va a haber que le habla a Israel de la amargura de la esclavitud.
va a haber una mezcla de canela con mostaza y con manzana, que habla del color con que hacían ellos los ladrillos para el faraón. Va a haber también agua con sal, que simboliza el mar rojo cuando lo atravesaron. Y va a haber también un huevo duro, un huevo cocido, que al otro día se le regala a un vecino como símbolo de paz. Y de ahí es el origen del huevo pascual, que se pinta y se decora y se entrega. De ahí viene el famoso huevo Es un pascual. símbolo que simboliza la paz que se le da al vecino. Ajá. Pero volviendo a la época, a la cena de Jesús, en esta cena pascual, después lo primero que hace el que dirige el patriarca de la familia, se lava las manos. Y yo voy a ir directamente a la parte más esencial de la cena pascual. Voy a obviar toda la ceremonia del marot y de las hierbas amargas y todo eso. Una pregunta ya que vas a entrar en esto. ¿Esto a qué hora se celebra? A la caída del sol del día anterior a la Pascua. A la caída, a la puesta del sol. A la puesta del sol no del antes. día, no. Cuando ni empieza a caer, más noche. ni más después, cuando comienza a la caída del sol. En el Hagadá de la Pascua, por ejemplo, hay una parte muy importante. Hay cuatro copas de vino. O sea, yo pensaba al principio que se tomaban 4 copas diferentes. No, la misma copa se llena 4 veces de vino. Son las famosas 4 copas. Es la copa de la bendición, las copas de las plagas, la copa de la redención y la copa de Elías. La copa de las alabanzas y las copas de Elías. Son 4 copas que se toman y una que no se toma. Las 4 copas se van haciendo bendiciones y la van tomando. Y la última copa, al final de la cena pascual, no se toma, se pone en la mesa y se abre la puerta por si el profeta Elías llega esa noche, encuentra un lugar en la mesa de la Pascua. Porque hay una tradición judía de que el Mesías vendría en el mes de abril, en el mes de la Pascua, y Elías lo iba a preceder en esa noche. Y en la mesa también tienen un sitio vacío. Donde se pone la copa de Elías. Por si llega Elías. Pero fíjate que esas 5 copas son muy importantes. La copa de la bendición, la copa de las plagas, la copa de la redención, la copa de la alabanza y la copa de Elías. Entonces también en la mesa pascual hay un paño blanco puesto con 3 matzah, con tres panes sin levadura. Ahora vamos a ver qué es lo que se hace con esos panes sin levadura. Pero mira qué interesante, para que tú te fijes en esto. Llega un momento de la cena pascual que el anciano de la casa coge el vino, se pone de pie. Ah, bueno, también quería decir una cosa. Eso estaba a punto yo de preguntarte, estas prendas que tienes, este pequeño gorrito. Esto es un kipá. Kipá. Los judíos se lo ponen porque dice que indica que el hombre no es eterno, que el hombre termina aquí. Y de aquí para arriba comienza la misericordia de Dios. Todos debíamos llevar un kipá. Cierto. Se ponen el kipá y se ponen esto, que es el talit, que es el manto de la oración, es el manto de la oración. Esto es lo que decía Cristo: cuando vayas a orar, entra a la tienda. Pues ellos oraban así. Y esto es lo que la mujer del flujo de sangre tocó, que simboliza la ley, los 5 nudos de la ley, los 4 puntos de la tierra, son 4 flecos con 5 nudos que simboliza la ley. Por cierto, estos talits son preciosos, ¿eh? Preciosos. Ustedes están viendo los color azul con oro. Y el talit lo usan siempre que están en oración. Van a orar. Siempre que van a orar. Oren en la casa, oren en la sinagoga. Quiera, Cristo se lo puso siempre para orar. Fíjate lo que el mayor de la casa dice, coge la copa, dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam borai perik hagofem. Y todo el mundo, ¿tú sabes lo que quiere decir eso? Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este fruto de la vid, fruto del trabajo del hombre. Es exactamente la misma oración. En la misa, que se recita en la yo me quedé asombrado cuando yo vi que eso es lo que dicen en la Pascua judía. Esa es la recitación de la bendición del pan, es exactamente lo que dice el sacerdote misa. En la plegaria eucarística. Fíjate que lo dice el anciano de la casa, el presbítero, como en la iglesia católica. Después de estas 3, se usa en marcha, se usa mucho, pero llega un momento de la ceremonia judía que el segundo matzah, fíjate que son 3. Yo siempre le digo a la gente que esto no es casualidad, que esto en la creencia trinitaria es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La del medio, en nuestra creencia trinitaria, ¿a cuál correspondería? Jesús. A Jesús. La segunda se saca, se envuelve en un paño blanco y se esconde. Una persona la esconde y sigue la ceremonia pascual. Después que siguen las bendiciones, abluciones de la mano, que se van tomando las copas, llega un momento de la ceremonia pascual que pasan a otro salón y tienen una comida como todo el mundo come, con las comidas tradicionales de cada país.
Oye, pero luego nos vas a explicar de el que se escondió o nos vas a dejar en el suspense. No, ahí llega, ahí llega. Ellos pasan a un cuarto donde tienen una comida normal, como puede haber, si es latino, puede haber arroz con pollo, no sé, las comidas tradicionales de cada lugar. cultura. Sí, porque acuérdate que esto es una comida ritual. Después que termina la comida normal, en una habitación aparte, regresan a esta especie de comida, entonces todo el mundo sale a buscar el mapsa que se escondió y que se llama aficomén. O sea, el resto de los comensales no saben dónde se fue. Alguien lo esconde. Alguien lo esconde, sí. Y los demás no saben dónde está. No saben. Y hay que salir después que comen, salen a buscar generalmente a los niños. Entonces, ¿qué lo encuentra? Viene con él y se le da un premio. Después, depende de un televisor, un juego Nintendo, depende del nivel económico de la persona. Pero, entonces ahí se toma la copa que nos interesa a nosotros, la copa de la redención, que anuncia que el Mesías vendrá a redimir al pueblo de Israel. Entonces, después de eso, el que preside coge el aficomén, lo parte y se lo da a la gente. Entonces todos empiezan a quitar un pedazo y a comer y se lo van pasando y todos comen un pedazo del aficomén, que es el postre. Que fue cuando Jesús entonces allá en el aposento alto dijo: tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo. Ahí vamos. Después de eso se canta, claro, si hay algún judío que está viendo el programa, yo le pido disculpas porque he ido extremadamente rápido, porque esto es mucho más largo de la explicación de todo esto, he ido a los puntos. Tú me dices que para explicar esto bien se requieren cerca de 3 horas, y aquí lo estamos haciendo en menos de 1 hora. Pero después de eso se cantan los salmos, dar gracias al Señor porque es eterna su misericordia, que lo diga la casa de Israel, que se llama Jalel, gran Jalel, que es el salmo, se da la bendición y se termina la cena pascual judía. Ahora bien, vamos al año 33 de nuestra era. El año 33 de nuestra era, Jesús hizo exactamente esto que estamos viendo en este momento, con una diferencia. Si tú lees todos los evangelios, en ninguno de los evangelios habla de cordero. Y el cordero era la parte central de la comida judía. Recuérdate que el cordero que se sacrificaba en el templo, el cordero se sacrificaba a la víspera de la Pascua, a la caída del sol. La caída del sol en Israel, si tú has estado en Israel como yo, que he estado ya 14 veces, es a las 3 de la tarde comienza a caer el sol en Israel, a las 5:30 de noche, con las estrellas fuera. A la caída del sol, a las 3 de la tarde, el cordero se sacrifica en el templo, toca el shofar, comienzan los levitas a cantar y comienza toda la subida de Israel con sus corderos pascuales. El cordero se mata a esa hora y se come a la caída de la tarde. En la cena pascual de Jesús no hay cordero. Porque hay en el Mishnah, que es la tradición oral judía, hay una cláusula que dice que si alguien por un motivo importante no puede celebrar la cena pascual, la víspera de la Pascua, la puede anticipar. Pero entonces no puede haber cordero. Porque el cordero solamente se puede sacrificar la víspera de la Pascua. Entonces lo que se ponía, que es lo que ponen los judíos hoy los judíos no comen cordero, porque después que el templo se destruyó en el año 77 de nuestra era, no puede haber sacrificio. Entonces los judíos hoy ponen lo que puso Cristo, un hueso, nada más. Pero inclusive en los evangelios no nos hablan de ningún hueso. O sea que la cena pascual de Jesús la adelantó para el día jueves, adelantó la cena pascual. Por un motivo muy importante, Jesús va a morir la víspera de la Pascua a la hora que se sacrifique el cordero pascual del templo. Por eso es que él adelanta la cena pascual. Y por otro motivo, ¿qué hace Jesús en la cena pascual? En la cena pascual de Jesús, todo comenzó exactamente igual que toda la ablución de las manos, el lavado de las manos, como hace el sacerdote en la misa. La pregunta, que me imagino que le haría Juan, que era el más pequeño de los discípulos. La explicación de Jesús por qué se celebra la lectura del Éxodo. Pero cuando llega a la parte del aficomen, que se esconde el aficomen, Jesús hace algo inusual. Jesús coge el pan y dice: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomad y comed. Y se lo da a los apóstoles. Esto estaba totalmente fuera de la cena, del contexto de la cena pascual. Y mira si es así, que por 2000 años, estos judíos venían comiendo de las 3 matzah. ¿Cuál venían comiendo? La del medio, la de Jesús. La que corresponde a Jesús verdaderamente. Jesús dice: esto que ustedes lo han hecho simbólico a través de los siglos, esto es mi cuerpo. Tomad y comed. Y se lo da a los apóstoles. Y los apóstoles, cada uno come. Entonces, para volver a ubicarnos en el tiempo, Jesús celebra la cena pascual. Para que no piense que hay un rabay aquí en Madre Angélica, voy a poner esto en el lugar
en el lugar que estaba. Jesús adelanta la Pascua un día. Un día. Entonces el jueves él debería haberla celebrado si el siguiente día, que era el viernes. Él la celebra el jueves. El jueves. Por esa razón no hay cordero. Y no hay cordero por la sencilla razón que Jesús va a ocupar el lugar del cordero pascual. Fíjate que cuando Juan presenta a Jesús a Israel, le dice, ese es el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ajá. Para nosotros, que llevamos 2000 años oyendo esa frase, nos suena muy normal. Pero yo en la clase de Biblia, en el contexto de nosotros, que yo soy cubano, ajá, yo creo que no hay que decirlo, pero en el contexto pascual, yo le decía el otro día en el grupo de oración nuestro, yo le decía, imagínate que ahora hay un muchachito que es gordito en el grupo, que se llama Héctor. Yo le decía, ahora imagínate que Héctor entra y digo, ese es el puerco de Navidad. Entonces todo el mundo se quedó así. Entonces llamaría la atención, ¿sí? ¿No? Porque un puerco se come en Navidad. Bueno, eso fue lo que sintieron los judíos cuando dijeron de un hombre, ese es el Cordero de Dios. Porque y se cumple exactamente el viernes a la hora de la caída del sol, a las 3 de la tarde, es cuando muere el Cordero. Yo quiero que los oyentes entiendan que en ese momento no existía un término Cordero de Dios, era un animal que se sacrificaba. Aplicarle ese término a un hombre era algo que llamaba la atención, y es lo que fue Jesús. Jesús ocupa en la cena pascual el lugar del Cordero pascual, y por eso dice, coman, esto es mi cuerpo. Y después de eso, hace lo más significativo de la cena pascual. Coge la tercera copa, ¿te acuerdas? La tercera copa de la redención, que anunciaba que el Mesías vendría a redimir. Dice, esta es mi sangre que será entregada por ustedes. Es la copa que hacía 3000 años venía anunciando que el Mesías redimiría a Israel. Y se la da a los discípulos. Y dice las palabras enigmáticas, yo no volveré a tomar vino hasta estar en el reino de mi Padre. Y ahí termina la cena, cantan los salmos, el Jalel, y se van al huerto de Getsemaní. Fíjate qué interesante, un judío que no siguiera, tú sabes cómo son los judíos con el cumplimiento de la ley, un judío que no siguiera todos los pasos de la cena pascual quedaba incompleta. Luego entonces, para Jesús, esa cena pascual no se había cumplido el precepto pascual, porque Jesús no terminó la cena. Imagínate que el sacerdote, después en la misa, después de decir por él, con él y en él, pone el cáliz y se va para la sacristía. La gente dice, ¿qué pasó? Incompleta la misa. Incompleta. Inclusive no ponen ni la copa de Elías. Pero que Jesús había dicho, ya Elías vino, fue Juan Bautista y ustedes lo mataron. Ya no hacía falta la copa de Elías ya había venido. Jesús deja incompleta la cena pascual, completa para los apóstoles. Pero él dice, yo no tomo más vino hasta llegar al reino de mi Padre. Ahora fíjate, Jesús de ahí sale a Getsemaní. ¿Y cuál es la oración de Getsemaní? Padre, si puedes, aparta, ¿qué cosa? Este cáliz. Esta copa, es la traducción, esta copa. La gente piensa que es copa metafórica, pero vamos a ver que no. Jesús está hablando de la copa de la redención, que no la había bebido todavía. Fíjate que la cena se quedó sin completar. Y Jesús decía, aparte de mí esa copa, llega el Viernes Santo. Jesús sube a la cruz. Antes de subir a la cruz le dan vino ligado con miel y él no lo quiere probar. Pero como está en lo alto de la cruz, dice, tengo sed, y le dan vino. Y ahí toma el vino en lo alto de la cruz. Jesús termina la cena pascual en lo alto de la cruz. La copa de la redención, la bebe en lo alto de la cruz. Porque fíjate que Jesús no dice que él va a beber del vino cuando está en el reino de los cielos. Él dice cuando está en el reino de mí. Padre. Te hago una pregunta, porque yo he oído algunas traducciones que dicen que le dieron con una vara una esponja empapada en vinagre. No, no es vinagre. Eso es incorrecto. No, era el vino que se echaba a perder. De los legionarios romanos. Era vino que se echaba a perder, debe ser más o menos como el que me trajeron Enrique por acá. Era un vino que no estaba muy bueno, pero era vino. Pero no es el vinagre que usamos para cocinar, era un vino que se había agriado un poco. Ok, correcto. Pero fíjate esta importancia. Jesús dice que no bebe más de la copa hasta que esté en el reino de su Padre. Pero fíjate que no es en el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino del Padre de Jesús? El reino del Padre de Jesús es de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Dice, los que hacen la voluntad de mi Padre estarán en mi reino. Luego, cuando Jesús está al alto de la cruz, está en la plenitud del reino de Dios, porque está en la plenitud de la voluntad del Padre. Fíjate que pasa el proceso del Jueves Santo. Horas antes él ha dicho, Padre, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Cuando sube a la cruz ahí se hizo la plenitud de la voluntad. Cuando él está en la plenitud de la voluntad de Dios, él toma la copa de la redención en lo alto de la cruz. Y tomando la copa de la redención, dice, todo se cumplió. Se muere y se rasga el velo del templo. Y cuando la gente mira para adentro del velo del templo, que ve, no ve nada. No había candelabros, se lo habían robado, no había arca, había desaparecido, la gloria de Dios no había bajado.
¿Eso es lo que quiere decir? Se acabó el antiguo pacto. Ahí rompe el Antiguo Se Testamento. rompió el Antiguo Testamento. Ya el templo no hace falta. El templo era para la expiación de los pecados del hombre que hacía el sumo sacerdote cuando entraba el Santo de los Santos. Al Cristo morir ya no hace falta mediador entre Dios y los hombres. Eres el mediador entre Dios Él ha pagado por todo. y por todos. Y con esta cena pascual se termina la cena pascual antigua, pero comienza la nueva cena pascual. Y te digo por qué, fíjate. Y ahí es donde nuestros hermanos protestantes se confunden. Hay una palabra que dice Jesús, hagan esto en conmemoración mía. Entonces dicen, tú ves, simbólico. Yo reto a cualquier protestante que me diga que conmemoración es lo mismo que simbólico. ¿No existe? No. Ahora yo pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo. Te digo, Pepe, yo quiero que tú vayas al cementerio el día tal de mi muerte en conmemoración mía. ¿Tú vas simbólico o tú vas de verdad? Yo voy de verdad. ¿Tú vas de verdad? ¿Por qué tú vas en conmemoración? Porque lo haces recordándome a mí. Correcto. Jesús dice, hagan esto en conmemoración mía. No quiere decir que es simbólico, es que cada vez que lo hagan claro, acordándose. Vamos a ir, Frank, a unos mensajes y vamos a regresar entonces para que nos ubiques ya en la misa católica. Así que, ¿no les parece esto interesantísimo? Quizá es la primera vez en su vida que usted está oyendo esto. Yo lo había oído, pero no tan bien como nos lo está explicando Frank. Yo sé que va corriendo. Pablo. Me gusta. Va corriendo, pero tenemos todavía tiempo para que nos ubiques entonces ahora en nuestra misa católica. Así que nos vamos a ir a estos mensajes. Yo sé que no tengo que decirle que no se vaya porque sé que no se va a mover. Estamos todos, ¿verdad?, maravillados. Volvemos ahora enseguida. Bien, ahora vamos pues a hablar de lo que usted y yo conocemos mucho mejor, que es nuestra misa dominical. Así que por eso nos hemos cambiado de lugarcito. Ahora yo estoy aquí y le ha tocado Frank la sillita caliente. Estás en la parte judía y yo estoy ahora en la parte católica. Sí. Frank, adelante. Explícanos entonces ahora la relación entre estos símbolos. Como te decía Pepe, cuando Cristo dice, hagan esto en conmemoración mía, es en el momento que Él instruye el sacerdocio católico. Porque le está diciendo a los apóstoles, esto que me han visto hacer, síganlo haciendo. Por eso dice San Pablo en Primera de Corintios, lo seguiremos haciendo hasta que Jesús regrese. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor. Por cierto, ahora que hablas de Jesús, tengo una pregunta. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? Porque Él se fue y sabemos que vuelve, Maranata, ven Señor Jesús, pero mientras tanto... Es muy buena pregunta, pero te la voy a pedir que me la hagas ahora después que termine la explicación de la misa. Guárdala en tu corazón como la Virgen María al final de... pero que no se me quede ahí. Que no se te quede ahí. Muy bien, adelante. Cuando Jesús le da esa orden a los apóstoles de seguir haciendo eso, y hoy no vamos a hablar del tema de la presencia real de Jesús, eso sería otro tema que es más que segura, porque dice Juan 6, mi cuerpo es comida verdadera. Ahí no hay absolutamente nada que explicar. Que me quiten la palabra verdadera y yo dejo de creer en la Eucaristía. Y ahí se le fueron una cantidad enorme de gente. Pero eso sería otro tema que no podemos entrar hoy. Pero cuando Jesús dice, hagan esto en conmemoración mía, es que le está dando la orden a los apóstoles, y por eso Jueves Santo se celebra la institución del sacerdocio católico, que es un sacerdocio en Cristo, en persona Cristi. Es el sacerdote lo que representa a Cristo. A partir de ese momento, la iglesia empieza con el culto hasta el día de hoy de la Eucaristía. Y yo saqué por acá un papel, que después te lo voy a buscar porque no es ese que está ahí, un papel donde lo que describía San Justino en el siglo I, cómo era la Eucaristía en el siglo I, para que vea que es exactamente igual a la nuestra. Pero volviendo acá, la cena pascual judía, como tú ves, se compone de el Hagadá, que es el libro del ritual, que siempre es el mismo, no se cambia. Para la gente que dicen que la misa siempre es la misma, el Hagadá judío hace 3000 años que es el mismo. Y ningún judío se queja porque lo sigue con devoción. No hay nada nuevo en el judaísmo. Está el Hagadá, que es el ritual. O sea que el ritual es igual para judíos que estén en Israel, que judíos que estén en Rusia, judíos que estén en América. El mismo. Tú ves en la mesa judía está el Hagadá,
en nuestra misa católica está el misal, que es en la misma liturgia, como la tiene la liturgia judía de la Pascua, es la liturgia de la misa. En la escena de la Pascua judía están los dos candelabros con las velas. En la misa católica me preguntan, ¿de dónde vienen las velas? Eso es pagano. Mi hermano, eso no es pagano, las velas vienen de la cena pascual judía. Entonces vamos a decir que los judíos son paganos. Sí. Cosa que a ningún protestante se le ocurriría decir. Ni siquiera insinuar. Ni siquiera insinuar. Las velas católicas vienen de la vela judía y simboliza la luz de Dios, que es lo opuesto a las tinieblas. En la mesa pascual judía, está la copa del vino, la copa de la bendición. En la cena, en la mesa del altar está el cáliz. Ajá. Algo interesante, Frank, para la celebración se usa una copa, no un vaso. No, una copa especial. Es una copa especial, lo mismo que nosotros... Esta copa es original, comprada en Israel para la Pascua, igual que los candelabros. Es especial para eso. Entonces nada más que se usa para ese momento. Es algo bien solemne. En la mesa pascual judía está una bandeja plateada con un pan sin levadura. En la misa está la patena, que es una bandeja plateada con un pan sin levadura. Tapetes blancos, el tapete con que se tapa el cáliz, el paño blanco con que se tapa el matzah. En la Iglesia Católica, el obispo tiene la plenitud del sacerdocio. Por eso los judíos se ponen esto mismo. El solideo de los obispos es un kipá. ¿Por qué? Porque los sucesores de los apóstoles vieron que los apóstoles se ponían el kipá para orar y los sucesores de los apóstoles se siguieron poniendo el kipá. Ya ha llegado en la Iglesia Católica hasta el día de hoy como signo apostólico de la autoridad de los obispos. El Papa, los cardenales y los obispos lo usan todo el tiempo. Todo el tiempo. Y esto que tú ves aquí, que ningún judío oraba sin esto, ¿tú sabes de quién es la abuela esto? De las vestimentas. De la estola sacerdotal. El símbolo sacerdotal es algo igual que esto, la estola. Lo que con el tiempo la Iglesia Católica lo simplificó y en vez de ser tan ancho, lo puso más estrecho pero con los mismos flecos y todo. La estola sacerdotal es una reminiscencia del talit judío, por eso ningún sacerdote puede ministrar si no tiene puesta la estola. Correcto. En la cena pascual judía, comienza cuando el niño pregunta qué se celebra hoy. El anciano de la casa explica, lee el Éxodo y explica. En la misa católica comienza con la liturgia de la palabra. Correcto. Se leen las lecturas de la Biblia y el presbítero, que quiere decir anciano, explica la lectura de la palabra. Que viene a ser la homilía. La homilía, la lectura y la homilía. En la cena pascual se bendice el pan y el vino con las mismas palabras. Baruch atah Adonai, bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra. La misa católica se bendice por el mismo ritual. Por el mismo ritual se bendice el pan y el vino. En la cena judía sigue cuando se come el aficomen, que todos lo comen. En la misa católica todos participan de ese pan que se parte. Es lo que llamamos la comunión. Que la misa se llamaba originalmente la fracción del pan. Por eso mismo, por el aficomen. Se come y al final se da la acción de gracias, que la dan los judíos en la cena pascual, la acción de gracias. Nosotros damos la acción de gracias. La bendición final que dice que el Señor te bendiga y te guarde, que brille su rostro sobre ti y te dé la paz. Se da la bendición en la misa católica y ahí termina la misa católica. La misa católica es exactamente la cena pascual judía en el nuevo pacto. Qué explicación la cena interesante. Yo estoy seguro que hay gente que es la primera vez que está haciendo conexión entre la cena pascual judía y nuestra famosa misa que tenemos en la Iglesia Católica. Los católicos no saben la bendición tan grande que es la Eucaristía. Fíjate, te iba a decir Pablo, yo... Ibas a cobrarte. Iba a cobrarte, a lo mejor te digo Pedro. Fíjate tú qué interesante. En nuestra misa y en la cena pascual judía, que tienen exactamente los mismos elementos. Lo que una es del antiguo pacto y la otra es del nuevo pacto. ¿Cuál fue el eslabón que unió las dos cenas? Cristo Jesús. La cena pascual judía tiene un aspecto sacrificial, porque se sacrifica el cordero y se unta con sangre la puerta de la casa. La cena pascual judía tiene un aspecto de fiesta, porque es comida, es banquete. Volviendo un momento al aspecto sacrificial de la cena pascual, la misa nuestra es el sacrificio de Cristo, no es un nuevo sacrificio, no. Es el mismo sacrificio de la cruz. Allá vamos con la pregunta que tú me hiciste ahorita. Entonces, esa es la pregunta, vamos a conectarla ahora. Pero fíjate, la misa nuestra, y lo que quiero dejar bien claro, la misa nuestra tiene tres aspectos. Tiene un aspecto
pascual. Es una comida que está metida dentro de la celebración pascual judía. ¿Qué celebra la cena pascual judía? La liberación de la esclavitud de Egipto y la promesa de la redención de la venida del Mesías. ¿Qué celebramos en la misa los domingos? Nuestra liberación del pecado y la esperanza del retorno de Mesías a entregarle el reino al Padre perfecto. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y cuando anuncia que viene por alguna muerte, pues nos caemos dando gritos en el piso porque no nos queremos ir. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces tiene un aspecto de cena pascual judía, de liberación y de espera del Mesías. Al mismo tiempo, la misa católica, como la cena pascual judía, tiene un aspecto sacrificial, que veremos brevemente, que sería un tema muy largo, pero veremos brevemente. Pero la cena pascual católica, tiene una dimensión nueva, que es una cena de boda, es un banquete de boda. O sea que la misa católica es Pascua de la Nueva Alianza, sacrificio y banquete pascual de boda, banquete de boda. Es los tres elementos de la misa católica. Este aspecto de banquete de boda, ¿lo puedes desarrollar un pelito más? Vamos allá. Vamos a empezar primero por la pregunta que me hiciste. ¿Qué está haciendo Jesús hasta que vuelva? Nosotros, sé que no se me olvidó, la guardé en mi corazón, pero no se me olvidó. Nosotros no celebramos el descanso de Dios como los judíos. Los judíos celebran el sábado porque Dios descansó y no hizo más nada. Jesucristo, la persona que trabajó en la redención de Dios, que trabaja en la redención, no está descansando. Jesucristo no está allá arriba en el reino celestial sentado mirando la hora que le toque bajar a juzgar vivos y muertos sin hacer nada. ¿Qué hace Jesús? La carta a los Hebreos nos habla de que Jesús ocupa el lugar del sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote, el día de Yom Kippur, entraba, primero ponía las manos sobre la cabeza del cordero y ponía todos los pecados de Israel sobre la cabeza del cordero. Mataban el cordero. La sangre del cordero, el sumo sacerdote la recogía en una vasija de plata, levantaba la cortina del Santo de los Santos, que nunca se levantaba, solamente ese día. Dejaba caer la sangre sobre la tapa del arca y gritaba en nombre de Dios, que nadie lo conocía nada más que él. Con esa gritar del nombre de Dios era la propiciación, se pedía el perdón a Dios por los pecados de Israel, y la sangre era el testimonio de que aquel animal en quien se había puesto los pecados del pueblo había muerto. Era el testimonio. Dice San Pablo en la carta a los Hebreos, Jesús ocupa el lugar de sumo y eterno sacerdote, que se presenta en el santuario celestial, en el Santo de los Santos, no llevando sangre de macho cabrío, sino llevando en sus manos su propia sangre. Es sacerdote y víctima al mismo tiempo. Ahora bien, si te fijas, antes de la consagración, el sacerdote hace así. Correcto. Ese es cuando empieza el aspecto sacrificial de la misa. Conforme el sumo sacerdote ponía los pecados de Israel sobre el cordero, el sumo sacerdote en este gesto que invoca al Espíritu Santo también está poniendo nuestros pecados sobre el pan y el vino, que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ahí comienza el aspecto sacrificial de la misa. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? Y eso es una de las cosas que machacan los hermanos protestantes. Ellos dicen muchas veces cosas que no tienen sentido. Ellos, cuando quieren atacar la Iglesia Católica, dicen, Hebreos 7:27, como diciendo, te maté. Entonces yo les digo, no se embullen, no nos han matado, nos han dado la razón. ¿Qué dice Hebreos 7:27? Hebreos 7:27, si lo puedo ver bien, porque cada día que pasa me vuelvo más ciego. Dice, que te lo leas, si acaso de emergencia tengo yo puesto. No, todavía. Dice, Hebreos 7:27, alguien, hablando de Jesús, alguien que no tiene necesidad de ofrecer primero sacrificios por sus pecados antes de ofrecer por los pecados del pueblo, como lo hacen los antiguos sacerdotes. Dice el Hebreos, un poquito antes de esto, que Jesús entró de una sola vez en el santuario celestial, y en esa sola vez que entró es cuando dicen los protestantes, bueno, pues entonces, si Jesús entró al santuario celestial una sola vez, ya no hace falta que la misa. No, es que el sacrificio fue una sola vez y ya se acabó. Jesús entró una sola vez al santuario celestial, hizo el sacrificio de una sola vez. Dice, la misa no puede ser la repetición del sacrificio de Jesús. Primero que todo, la misa no es la repetición del sacrificio de Jesús, la misa es la renovación del sacrificio de Jesús. Eso es muy importante. No se repite, es un único sacrificio. La misa no lo repite, lo renueva, que es diferente. ¿En qué forma lo renueva?
Cuando dice la carta a los Hebreos capítulo 7 que Jesús entra en el santuario celestial una sola vez, llevando sus manos la sangre, no está diciéndolo porque el sacrificio de la cruz haya sido solamente para ese momento. Quiere decir que el sumo sacerdote tenía que entrar cada año, echar la sangre, volver a salir, purificarse, volver a entrar al año siguiente. Jesús no tiene necesidad de salir a purificarse porque es perfecto. O sea que no tiene nada que ver con el sacrificio de la cruz. Quiere decir que Jesús entró de una sola vez. Pero que entró de una sola vez no quiere decir que no lo haga. Ahora viene la pregunta, ¿qué está haciendo Jesús delante del trono de...? Está ejerciendo la función de sumo y eterno sacerdote. Correcto. ¿Cuál era la función del sumo y eterno sacerdote? Mediar entre el pueblo y Dios, en el sumo, en el santo de los santos del templo de Israel. Y Hebreos 9, 23, fíjate lo que dice Hebreos 9, 23. Así pues, era necesario purificar las cosas que solamente figuran las realidades sobrenaturales, pero esas mismas realidades necesitan sacrificios más excelentes. Si hay algún protestante viendo la televisión, se lo digo que es Hebreos 9, 23. San Pablo dice que esta realidad de Jesús en el cielo requiere sacrificios más excelentes, dice San Pablo. ¿Qué está haciendo Jesús? Hay un versículo aquí en Hebreos, si no me equivoco, en Hebreos 2, 17, en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 17, dice, por eso Jesús tuvo que hacerse semejante en todos sus hermanos para llegar a ser el sumo sacerdote que pide por ellos el perdón, siendo a la vez compasivo y fiel en el servicio de Dios. Jesús está en el cielo, en este momento, ejerciendo la función de sumo sacerdote, buscando nuestro perdón, ejerciendo, yo lo digo, el ministerio de la misericordia. Fíjate que dice el Apocalipsis, que cuando se abre, Juan ve que se abre el cielo al final de los tiempos, no ve a Jesús resucitado, ve a un cordero degollado. Un cordero degollado en Israel es sentido de sacrificio. O sea que al final de los tiempos Jesús no se muestra a Juan como juez ni como rey, se muestra como cordero sacrificado, porque el sacrificio único que hizo Jesús en la cruz es el que entra al santuario celestial delante del Padre y lo está ejerciendo ese ministerio hasta el día de hoy. Por la sangre que derramó en la cruz, sigue pidiendo, ejerciendo la propiciación de nuestros pecados delante del Padre. Tú dirás, ¿qué tiene que ver eso con la misa? Muchísimo. Cada vez que damos la misa, nosotros nos estamos uniendo al sacrificio eterno de Jesús en el Calvario y a la presentación del sacrificio de Jesús en el cielo. La misa es el acto donde Dios se acerca, donde el sacrificio de Cristo se acerca más a su pueblo, porque por medio de este sacrificio, yo digo que nosotros abrimos un hueco en el cielo en cada misa. Cuando tú estás en la misa, nosotros nos unimos al trabajo de Jesús en este momento de mediador entre Dios y los hombres por nuestros pecados. O sea que ese es el objetivo de la misa, por eso es la renovación del único sacrificio de Cristo, no la repetición. ¿Qué importancia tiene entonces la participación nuestra en el sacrificio de la Santa Misa? Muchas veces pensamos que nosotros estamos como espectadores simplemente y que quien está llevando el espectáculo es el sacerdote solamente, el que está celebrando, el celebrante principal. Pero creo que hay muy pocos católicos que lleguen a captar esta participación nuestra. Pepe, el 90% de los católicos no tienen la menor idea de lo que cosa es la misa, del tesoro tan grande que es la misa. Imagínate que en el momento que el sacerdote dice, por Cristo, con Él, a ti, Dios eterno, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda la gloria, en ese momento yo le digo que ese es el momento de la misericordia. Le estamos diciendo al Padre, mira el sacrificio de tu Hijo y no mire nuestros pecados. A través del sacrificio de Jesús derrama misericordia sobre cada uno de nosotros. La misa es, como te decía, la misa también es, y eso lo daremos para otro programa, la misa es un banquete. Te acabas de comprometer a otro programa aquí en nuestra familia. La misa es un banquete pascual. La misa, y con el poco tiempo que nos queda te diré, Apocalipsis. El libro del Apocalipsis dice el doctor Scott Hahn, que es el libro más católico de todos los libros. El libro del Apocalipsis tiene que ver más con la Eucaristía que con el fin del mundo. Por eso que nadie lo entiende. Apocalipsis era el séptimo día de la boda judía. Ah, ahí está lo que me decías de la parte de boda. El séptimo día, la boda judía demoraba 7 días. El último día, el novio levantaba el velo de la novia y veía la cara de la novia por primera vez. Ese día era el día del Apocalipsis. Y fíjate que el Apocalipsis termina casi con la boda del Cordero, donde el Cordero se casa, es el novio que se casa con la iglesia. La misa
es la cena de bodas del Cordero con la iglesia. Qué hermoso. En la misa es cuando Cristo levanta el velo de su novia, la iglesia, y nos mira cara a cara. Y yo le preguntaría a los hermanos, cuando el Señor levanta el velo en la misa de tu cara, ¿qué cara ve el Señor que tú tienes en la misa? ¿Qué cara de novia? Tú eres la novia de Cristo en la misa. ¿Qué cara de novia ve el Señor que tú llevas a la misa? ¿Cara de aburrido? ¿Gana cara de quererte ir? Y después tú preguntas, cara de estar con el reloj en la mano para salir corriendo. Y después preguntas que por qué el Señor no me bendice. Si dice San Pablo que el que come el cuerpo de Cristo sin discernir el cuerpo de Cristo se traga su condenación. Wow. Yo invitaría a los católicos de verdad a profundizar más en la misa. Porque te digo, Pepe, la misa es el elemento espiritual más grande, más poderoso que tiene en este momento el pueblo de Dios. Y es una pena que esa cosa tan grande, que yo digo que es peor que una bomba de neutrógeno, que ese poder tan grande lo tenga la Iglesia Católica y sus fieles no lo valoren ni lo conozcan. Este programa, como usted lo ha visto en algunos momentos, se va a repetir martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Grábelo en alguna de las retransmisiones, porque lo que aquí se ha dado es un tesoro y, como dice Frank, los católicos tenemos que entrar a profundizar lo que es nuestro centro, que es la liturgia, la Santa Misa, la liturgia eucarística. Así que ahí tiene un tesoro que nos ha dado el Señor en este día. Frank, nos quedan unos 5 minutos. ¿Cómo recapitularías o cuál sería tu mensaje en estos pocos minutitos que ya nos quedan? Yo creo que el mensaje te lo... Bueno, el mensaje es todo lo que has hablado. Primeramente, que como dice la palabra de Dios, cada cual pone su corazón donde está su tesoro. Si el pueblo de Dios no tiene su tesoro en Dios, irá a la misa a cumplir. Y hermano, tú no cumples con Dios. Hay gente que piensa que cumplen con Dios, tú no tienes que cumplir con Dios, tú tienes que adorar a Dios. Sí, hay gente que piensa que con ir físicamente a la iglesia y oír, como decían, la misa, que a mí ese término me eriza. Yo no voy a oír la misa, yo voy a participar. Pepe, te pregunto, ¿tú nunca has ido a un funeral a cumplir? ¿Porque no te queda más remedio? Pues sí, porque los compromisos muchas veces uno pues, tiene que... ¿tú crees que alguien, si un doliente de verdad conociera que esa persona ha ido a ese funeral del pariente protestando y renegando de tener que ir, ¿tú crees que ese familiar agradecería? Yo creo que donde quiera que se encuentre diría, mira, mejor no vengas. Exactamente, eso dice el Señor. Si tú vas a cumplir a la misa, hermano, mejor no vayas. Si tú vas a la misa a cumplir, ve verdaderamente a poner tu corazón en lo que está sucediendo. Cuando tú pongas tu corazón en lo que está sucediendo, tú vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Mira más allá de lo que estás viendo, mira el cielo. La misa está llena de ángeles. Si tú pones atención, puedes ver los ángeles en la misa. La misa es el poder de Dios, la misa es de la forma que te pones en la presencia del cielo, que abres un hueco y penetras al cielo. Que penetras el sacrificio de Jesús en la cruz, que penetra la mediación, que penetras al derrame de la misericordia de Dios sobre tu familia, sobre los tuyos. Yo creo que otra cosa que hemos aprendido hoy, Frank, es que la misa no la inventó un concilio. No, hombre, no. No la inventó un papa. ¿Es la cena pascual? No es obra de la Iglesia Católica, que en algún momento dijo vamos a hacer esto, sino es la cena pascual, porque Jesús nunca dejó de ser judío. Jesús nació como judío, vivió como judío, murió como judío. Así que son los elementos del pueblo de Dios, del pueblo elegido. Yo quisiera que me dejara decir una cosita. Dilo. Al final nada más. Ya estamos. Ya terminando. Nuestros hermanos protestantes dicen que hay que tener una relación personal con Jesús. Ahora, también lo dice la Iglesia Católica. También lo dice, pero déjame ir un momento. No hay relación personal con Jesús más fuerte que la Eucaristía. La relación de los hermanos protestantes personal con Jesús es a través de una carta. Nosotros a través del vivo. Hay un letrero que había en una iglesia bautista que decía, no es conocer al que hizo la carta, es conocerlo a él. Nosotros los católicos tenemos la relación con Jesús personal de tú a tú en la Eucaristía. Tú recibes el Espíritu Santo, pero si Jesús está en el cielo, en su mediación, tú no puedes recibir espiritualmente a Jesús. Sin embargo, la Eucaristía tú lo recibes en cuerpo, alma y divinidad. No hay, y lo quiero dejar bien claro, no hay relación con Jesús más clara y más directa que la Eucaristía. Si te has ido de la iglesia, te has perdido lo mejor de la iglesia. Te pasó como en el tango. Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. ¿Qué tango es ese? ¿Un tango? Yo no sé, un tango que cantan por ahí en la Argentina, ¿no? Pero a muchos católicos les pega, a muchos que se han ido de la iglesia católica, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pasarás por la iglesia sin conocer la bendición que tiene. Pero esta Semana Santa, yo creo, Frank, que va a ser muy especial para, sobre todo la gente que hoy escuchó esto y en los próximos días de repetición lo escuche. Yo creo que van a descubrir un tesoro que nos has permitido al explicarnos este pase de la Pascua judía a nuestra misa. Pascua quiere decir paso. Así que hemos hecho una Pascua aquí. Una Pascua. El tiempo se nos ha ido. Frank ha logrado lo que pensábamos que no se iba a lograr. Esta explicación, él normalmente usa 3 horas, pero ahora lo hizo en 50 y tantos minutos. Así que
Frank, nuevamente yo te doy las gracias porque esto que has hecho hoy es un tesoro que has abierto para todos nosotros los católicos, y en un día ya tan simbólico como es hoy, lunes santo, que entramos ya. Ayer fue Domingo de Ramos, ya estamos en la Semana Santa. Tú te comprometiste de que vamos a hacer otro programa, ya te tuve en enero, ahora aquí estamos en este día tan significativo, lunes santo, y... Pídeselo al Señor. Yo se lo voy a pedir, ¿verdad? Ustedes también se lo van a pedir porque este hombre es una bendición de Dios. Lo hemos hablado cuando estuvo conmigo en enero. Él es quien contesta todas las preguntas, imagínense. Así que, Frank, pues en nombre de todos los videntes, televidentes y radioescuchas de WTN, te doy las más grandes y cumplidas gracias. Al Señor, Pedro. Que tengas un muy buen viaje de regreso a tu ciudad. Y a ti, que te bendiga el Señor en esta Semana Santa. Y hay que vivir esta Semana Santa. Como empezamos diciendo, Semana Santa no es una semana de vacación. Es una semana tremendamente espiritual, es un tiempo profundo para recordar, pero actualizar lo que pasó hace 2002 años. Que el Hijo de Dios pagó por nuestros pecados, que el Hijo de Dios nos redimió, que el Hijo de Dios triunfó sobre la muerte, que el Hijo de Dios resucitó y que el Hijo de Dios volverá. Y que nosotros al momento de nuestra partida, si tenemos nuestras cuentas en orden, iremos con Él a las mansiones que nos dijo que nos prepararía. Así es que vamos a volver la semana que viene, lunes. Vamos a pasar esta semana alguna programación especial. Usted esté muy atento a los programas especiales que tendremos aquí en EWTN. Pero EWTN quiere traerle el esplendor de la verdad a su casa para que usted viva su fe católica. Hoy me siento tremendamente orgulloso de ser católico, Frank, te lo digo, porque esto nos tiene que enorgullecer, que poseemos este tesoro de Dios en nuestra Iglesia Católica, y usted aprovéchelo. Usted aprovéchelo. Deje ya de, como dijo Frank, de ir a misa por cumplir. Vaya a celebrar, vaya a compartir, vaya a comer el cuerpo y la sangre de Cristo y a celebrar con la comunidad. Pues esto ha sido todo por hoy. Nos marchamos. Que la paz de Cristo quede con ustedes y hasta la próxima semana. Hasta entonces.